Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Quiero antes que nada, quería si aprovechando la gente que está ahí, se puede digitar algo diciendo que estamos escuchando bien. Les agradezco muchísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kelson. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Se ve que me estamos escuchando bastante bien. Es importante hacer esta validación. Muchas gracias por esta confirmación. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos estar aquí en este evento otra vez más con SoftTX. Se ve que mucha gente que ha participado de los eventos anteriores sigue participando de los eventos que nosotros estamos organizando a cada 30, 45 días. Les comento algo bastante interesante. Eh, este fue un evento que superamos a más de 1000 inscritos y esto muestra que de verdad SoftTX va por un buen camino, eligiendo temas que están bastante de moda. Durante el evento del día de hoy, nosotros vamos a trabajar los fundamentos básicos para implementar con éxito un modelo de gobernanza, riesgos y cumplimiento. Y aquí con nosotros nos acompaña Ricardo Vázquez, y ahí les voy a comentar un poco más de Baker Tilly. Pero antes de entrar un poco más en detalles acerca del tema del evento, quiero aquí les comentar algo muy importante para que ustedes de vuestro lado, ustedes puedan interactuar con nosotros. Hay un panel que les permite hacer preguntas y todos los eventos que nosotros hemos organizado nos llegan muchas preguntas y vamos al momento del evento procurando contestar muchas de las preguntas que nos va llegando. Entonces aproveche este panel para dejar las preguntas que le interesa hacer a Ricardo Vázquez. Aquí con nosotros está básicamente compañías de muchos países. Aquí está con nosotros México, Colombia. Creo que todos los países latinos están participando de este evento. Se ve que hay una cantidad muy grande de inscritos de varios países latinos. Y se ve que el tema de Government Risk and Compliance de verdad está mucho de moda. Nosotros, SoftTX, recibido muchas solicitaciones para hacer presentación de nuestras aplicaciones, pero nos hemos dado cuenta, y este es el motivo de este evento, de que aunque las compañías siguen interesadas en implementar modelos de Government Risk and Compliance, se ve que todavía hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes acerca de este tema. Y por este motivo nosotros invitamos a Ricardo, que nos va a colaborar en una hora, compartir su conocimiento. Y aquí, Ricardo, te pido el favorcito, si me le puede decir el slide siguiente. Muchas gracias. Ricardo Vázquez tiene, y después él nos va a compartir un poco su experiencia, pero ya tiene muchos años implementando y colaborando con las compañías de cómo implementar un modelo efectivo de Government Risk and Compliance. Nos acompaña también Roberto Fejer, que conoce mucho de tecnología, tiene una experiencia muy grande con más de 10 años con medianas y grandes compañías y hoy está como líder de uno de los proyectos más importantes de Latinoamérica, que es implementar nuestro software, por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores. Y yo, que creo que muchos de ustedes ya me conocen, estoy aquí en todos los eventos. Voy a estar aquí colaborando y dejando algunas palabras también durante el final. Y durante todo evento, Roberto también nos va a colaborar con algunas palabras bajo su experiencia de negocio. Este es un evento que ustedes van a recibir después un contacto si quiere, por ejemplo, tener un certificado y también poder solicitar la grabación de este evento. Ricardo, vamos para el slide siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, antes que nada, ¿quién es Baker Tilly? Baker Tilly creo que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Ya he escuchado. Baker Tilly es una compañía de consultores y un
de los pilares de negocio de Baker Tilly es la parte de consultoría en Government Risk and Compliance. Eso es una compañía muy grande. Aquí está para que ustedes tengan una idea del alcance, del tamaño que tiene la compañía, con una presencia básicamente en casi todos los países, ¿ya? Y aquí se dan dando cuenta del tamaño que tiene. Y Roberto y Ricardo. Ricardo es la persona que tiene, yo lo conozco como quizá la persona que más tiene experiencia en el mundo latino para lo que es Government Risk and Compliance. Entonces, señores, aquí estamos con de verdad una persona que tiene un conocimiento que seguro será una hora de mucho aprendizaje. Ricardo, el siguiente tema. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el tópico que vamos a trabajar durante el día de hoy? Bueno, los conceptos, ¿no? La gente nos ha preguntado mucho. Bueno, yo quiero implementar un modelo efectivo de Government Risk and Compliance, pero ¿por dónde inicio? ¿Cuáles son los cuidados, los fundamentos que no apenas quien está liderando el proyecto, pero la compañía hay que tener para que se pueda tener un buen arranque? ¿Cuál es la estructura y el modelo de capacidad más adecuado quizá para cada proyecto? Y si vamos a implementar un modelo efectivo de Government Risk and Compliance, ¿cuáles son las etapas de este proyecto? Y la estructura tecnológica. Y aquí un punto bastante clave. Se ve mucha gente administrando modelos importantes de negocio, incluyendo Government Risk and Compliance, pero mucho común por plantillas de Excel. Entonces, al final del evento, vamos a mostrar un pedacito de cómo la tecnología colabora para que todas las etapas tú la puedas implementar de manera más efectiva. Entonces, otra vez más, muchísimas gracias por todos. La gente sigue aquí entrando en la sala, que bueno, este muestra que estamos con un tema bastante interesante, un tema que está de moda. Y ahora dejo la palabra con el señor Ricardo. Ricardo, ¿tú nos escuchas? Sí, perfectamente. Muy bien, si quieres ahí prender un poquito tu cámara para que la gente te conozca. Gracias, Desde Gelson. Bogotá te saludamos. Muchísimas gracias a todos. Em, Muchas gracias a Sofesper por esta gentil invitación. Tal vez no es la primera vez que hemos tenido la oportunidad de avanzar en temas de apoyo conceptual, y me parece que la propuesta en este evento pues ha sido extraordinaria. Ya tenemos más de 160 inscritos ahora, y pues nada, para mí es un honor, la verdad, tener la oportunidad de compartir en esta hora corta buena parte de los aspectos fundamentales y estructurales que desde el punto de vista de gobierno, riesgo y cumplimiento tenemos que conocer para desarrollar en esencia proyectos, modelos de capacidad, implementaciones tecnológicas, etc. Voy a cerrar mi cámara un poco para tener más capacidad de audio. Bien. Este tema de gobierno, riesgo y cumplimiento, pues para que tengan ustedes una idea, un curso de fundamentos de GRC puede tomar un día. Hay cursos de GRCP, el profesional de GRC que toma varias horas, semana, digámoslo, el curso internacional de auditor, en fin. Y tratar de expresar, digamos, la importancia del conocimiento de GRC, pues termina siendo fundamental, porque estoy seguro que muchos de ustedes o son auditores, directores de riesgo, CEOs, personas que trabajan en áreas de cumplimiento, en tecnología, etcétera. Y más tarde que temprano, o si no es que lo estén haciendo ahora, ya alguien planteó en la institución la necesidad de desarrollar un proyecto de GRC, y para ser francos, pues son muy pocos, en verdad, dentro de la misma organización, los que identifican los alcances que un proyecto de tal envergadura puede llegar a significar. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer, como bien lo anotaba Kelson, es repasar un poco la esencia conceptual de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y entrando en materia, revisaríamos ya más a fondo los aspectos técnicos, metodológicos, la esencia, incluso la misma definición de lo que es un modelo de capacidad, de qué estamos hablando, específicamente cómo estructurar un proyecto de GRC, y terminamos revisando aspectos relacionados con las tecnologías. Las tecnologías integradas también son un amplio desafío en términos de los avances y procesos de transformación que las instituciones vienen desarrollando. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es un poco una orientación para tratar de ubicar esa disciplina de gobierno, riesgo y cumplimiento de muchas de las bases de conocimiento que hoy se tienen, y particularmente hacer una claridad sobre el alcance o el espectro de ese acrónimo de gobierno, riesgo y cumplimiento. A veces lo más sencillo para explicar la naturaleza y características de una definición es justamente decir qué no es. Y si entendemos que no es, ya por residuo nos queda la noción de qué es lo que podría ser el tema de gobierno, riesgo y cumplimiento. Entonces, primero, aquí vemos claramente que GRC o GRC, como lo conocemos en español, no es propiamente un marco de referencia. No hay un marco de referencia que diga esta es la estructura regulatoria que determina lo que es GRC en una institución. Eso no existe. La razón de ello es que solamente en el acrónimo de gobierno, riesgo y cumplimiento ya de entrada hay 3 marcos o 3 frameworks que establecerían un alcance que en principio son gobierno, riesgo y cumplimiento. De hecho, muchos creen que GRC es gobierno, riesgo y cumplimiento y nada más lejos de la verdad. Porque la esencia justamente de GRC, como vamos a ver, es tratar de entender que el acrónimo no es justamente la definición técnica que el término pretende expresar, desarrollar, y mucho menos en los contextos de las necesidades institucionales. Tampoco es una tecnología. Uno siente que las empresas dicen, bueno, voy a hacer mi proyecto de GRC y ya tenemos identificada la tecnología. Las tecnologías son habilitadores, ciertamente, de los proyectos, los modelos y las metodologías de GRC, pero GRC técnicamente no es una tecnología. Tampoco es una metodología. Nosotros particularmente tenemos una metodología que apoya el ejercicio de logro de una transformación institucional, ciertamente, pero es bajo como una propuesta de un paso a paso, que es lo que pretende desarrollar una metodología. No es la única, hay varias. Son herramientas o insumos que potencian esas capacidades de GRC. Acabo de plantear un término que no lo quería proponer ahora, sino un poco más adelante, pero bueno, esa identificación de capacidad será un tema que vamos a ir explorando poco a poco. Tampoco es un modelo. El modelo de GRC puede ser la representación o el diseño específico que una institución pudiese llegar a requerir en un contexto específico de un proyecto de GRC. Los modelos tienen ese carácter, por lo menos desde el punto de vista teórico, modelos, esquemas representativos de lo que la empresa necesitaría, y se estila mucho hablar de modelos de GRC en la industria financiera, en las ciertas industrias. ¿Por qué? Porque las condiciones y los contextos cambian radicalmente, ¿no? Tampoco son programas o proyectos. Es decir, sí hay programas y proyectos, claro que sí, pero eso no es GRC. El programa o el proyecto tiene esa intencionalidad específica de lo que seguramente en materia de GRC se puede llegar a requerir. Eso es otra cosa distinta, pero el programa del proyecto en sí mismo tampoco es justamente de la definición de GRC. No es tampoco una unidad o un departamento o un comité o
en fin, una instancia funcional en la organización. Eso seguramente es mucho más claro. Porque alguien diría, bueno, tenemos el departamento de riesgos, tenemos el departamento de cumplimiento y tenemos el departamento de gobierno. Lo nuevo es que lo vamos a tener junto. Eso no es cierto. No hay la noción de las instancias de gobernanza. Son ciertamente estrategias que se aplican desde GRC para la optimización de los proyectos, pero no podemos digamos, admitir que GRC sea una unidad o un departamento. Tampoco es una instancia de gobernanza. Cuando hablamos de una instancia de gobernanza, recuerden esa noción del gobierno corporativo, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, la tercera línea de defensa. Entonces, en estas líneas de defensa articuladas, vamos a reconocer la instancia de gobierno, riesgo y cumplimiento. No, tampoco es preciso, ¿no? Ciertamente las instancias pretenden desarrollar responsabilidades y funciones propias de GRC, pero no quiere decir que el concepto mismo de GRC sea una instancia del contexto de la gobernanza, ni mucho menos es una función, no es una nueva disciplina tampoco, ¿sí? El término GRC ha llamado mucho la atención, como bien lo notaba Kelson hace un momento, porque se está volviendo estructural en los procesos de transformación tecnológica, digital, funcional, técnica, etcétera. Pero realmente lo que se ha venido haciendo es rehabilitar un concepto que en el pasado se utilizaba con una intencionalidad distinta o por lo menos muy achicada frente a los nuevos desafíos que en materia de GRC una institución tiene que manejar. De manera pues que ese enfoque de GRC, ustedes se preguntarán, bueno, y si no es nada de eso, ¿qué es GRC? Sí, porque casi que hemos descalificado todas las aproximaciones conceptuales que muchos de ustedes tienen sobre el tema de GRC, porque se han enfocado a los mecanismos, a las herramientas, a los medios, a los instrumentos, a los recursos, a los habilitadores, etcétera. Pero eso no es GRC. Esos son, como su nombre lo dice, estrategias de habilitación de un resultado en el cual ese concepto de GRC pueda generar una posibilidad de transformación. Aquí me estaba tomando unos minutos más, pero no importaba porque pues estamos en el tema conceptual que es altamente relevante. Al final ya veremos cómo los conceptos de GRC empiezan a hacer juego en todas estas nociones de temas que vamos a ir avanzando. ¿Qué es GRC? Entonces, a nivel internacional, GRC lo reconocemos como una capacidad. Una capacidad es GRC. De hecho, hay varios documentos internacionales cuando siempre que hablan de GRC dicen la capacidad. Se entiende que la capacidad, cuando se habla de la capacidad institucional, es una capacidad de GRC. Entonces, de entrada de esa capacidad, lo que básicamente plantea es la integración de estos tres conceptos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Esa es la esencia de la capacidad. La integración, la articulación que permite lograr una alternativa o permite ayudar a la compañía en procesos de transformación hacia la productividad. No podríamos decir que el concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento yo lo entiendo de manera separada. Gobierno por un lado, riesgo por el otro y cumplimiento por el otro, porque técnicamente ya deja de serlo. Entonces, como la limonada es el limón, el agua y el azúcar fundamentalmente. Si esas tres cosas están separadas, dejan de ser limonada. En GRC pasa lo mismo. Si tú quieres hablar de GRC, debes tener la capacidad de tener esos tres elementos absolutamente integrados, que es lo que hace ciertamente la esencia de la capacidad para fines de la transformación hacia la productividad. Pero, ¿qué representa entonces esta capacidad? ¿No?
esta lámina a mí me gusta mucho. Esta lámina es de la Open Compliance Netis Group que aparece en la parte de abajo. Ricardo, tú estás compartiendo pantalla porque sigues ahí en Sí, que no es Jersey. acabo de pasar. Sí, se quedó ahí. Voy a volver a compartir entonces. Ujú. Gracias. Ahora sí. Estaba aquí, es que se me Ah, congela y estaba hablando de esta, tal vez no se vio, que es una no, capacidad de transformación. Aquí sí es donde tiene. básicamente estaba explicando la noción de GRC como capacidad de transformación, y hablaba de que la capacidad son los tres elementos juntos, no podemos verlos separados. Y aquí explicaba, en esta lámina, donde se ve una gráfica muy interesante de la Open Compliance Netis Group, la organización ONSEC que aparece abajo. Esa es una organización que a nivel global ha venido estableciendo Red Book o libros base, digamos, de cómo entender la aplicación de las prácticas de GRC. Entonces, miren, algo que es interesante, desde el punto de vista gráfico, pues esta me gusta mucho porque es que explica todo lo que uno quisiese explicar. Miren esto. Esta organización que está a la izquierda necesita un proceso de transformación hacia la organización que tenemos a la derecha. Eso es una capacidad. La pregunta es, ¿eso se hace de una vez, en 2 etapas, en 3 etapas o decenas de etapas? Dependen las circunstancias de cada organización. Pero miren algo interesante. Si uno dijese, tenemos que hacer un proyecto de GRC para la transformación de esta organización, ustedes pueden encontrar muchos escenarios, alternativas, proyectos, etcétera. Porque miren lo que pasa. Tenemos que trabajar, o sea, el grado de fragmentación que vemos en una organización como la que está a la izquierda hace que la organización tenga que pensar o repensar sobre muchos de los insumos, arquitecturas, instancias que tiene hoy en acción, y eso puede llegar a significar operar sobre la tecnología, sobre los procesos, sobre las funciones, sobre los roles, sobre los sistemas de cumplimiento, sobre los sistemas de riesgos. Es decir, hay miles de posibilidades. Entonces, tengan en cuenta esto. La capacidad es ese proceso de transformación, primero. Segundo, ese proceso de transformación, ¿dónde lo vamos a orientar? Depende del contexto específico en el cual se mueve una organización, pero lo que parece aquí interesante es que en el contexto de GRC vamos a tener muchas de las posibilidades que voy a explicar a continuación, porque aquí hay varias alternativas que pueden básicamente derivarse en proyectos, programas, modelos, metodologías, etcétera, que es lo interesante tomar en consideración. Entonces, esa noción de GRC es altamente holística en términos de las grandes oportunidades o posibilidades que le puede derivar a una empresa, pero tengan presente que GRC aquí, para entrada, no es solamente gobierno de cumplimiento. Detrás de este acrónimo, como lo voy a explicar, hay otra serie de elementos que son los que quisiera explicar un poco a continuación. Esta la voy a pasar un poco rápido porque en suma es la capacidad explica, no sé si están viendo una lámina que dice problema a resolver en la izquierda y Sí. enfoque de la capacidad. Perfecto. Para ir alineados con estos temas y no tener que reprocesar. Entonces, aquí están los elementos de transformación de la capacidad. Tú tienes una organización en silos, necesitas una organización corporativa, es decir, con visión corporativa, con logros sincronizados, modelos de riesgo sincronizados, arquitecturas sincronizadas, y eso hace que los enfoques institucionales sean más proactivos que reactivos. Los sistemas de riesgo, los sistemas de control, los sistemas de cumplimiento, los modelos regulatorios normalmente inducen a que las compañías caigan en la trampa de desarrollar enfoques reactivos. Ninguna compañía está hecha, la razón de ser de ninguna compañía es llevar sistemas de riesgos, ni sistemas de control, ni sistemas de cumplimiento. La razón de ser de una compañía es lograr sus objetivos.
donde GRC se vuelve un medio para poder un poco trascender hacia este ejercicio de transformación. Y con esto, pues otros temas, cómo operar, la misma noción de arquitectura empresarial, por ejemplo, es un concepto también bastante reciente, digamos, de esta última década, pone de presente cómo la arquitectura empresarial puede ser una variable importante en estos procesos de transformación, y fíjense que el concepto de arquitectura en sí mismo hace parte de la infraestructura teórica que GRC básicamente propone. Bueno, hay tres principios fundamentales que en materia de GRC, acabo de pasar a otra lámina que dice primer principio, ¿sí se ve? Perfecto, se ve perfecto, Ricardo. Estamos viendo ahí tu pantalla acá, Robert Ferrer de Sofesper. Quería aprovechar ahí una preguntita que nos hacen bastantes clientes cuando nos acercamos a hablar de la capacidad. ¿Quiénes son esos responsables, Ricardo, en una organización? Yo de pronto me estoy adelantando, pero sé que es una pregunta constante que nos hacen los clientes de entender quiénes son los responsables de diseñar o de tomar esta capacidad de ejercer en una organización. Aprovecho y para Sí, preguntarte. esa es una buena pregunta, Roberto, y gusto saludarte. La primera responsabilidad de los grandes proyectos de GRC pues radican en las juntas directivas, porque las juntas directivas tienen esa gran responsabilidad desde el punto de vista de prácticas internacionales de gobierno corporativo, del gobierno del riesgo, del gobierno de la estrategia, del gobierno del desempeño, del gobierno del cumplimiento, la toma de decisiones, el relacionamiento con las partes interesadas, etcétera. Eso quiere decir que lo que se llaman estos proyectos de GRC de alto desempeño, así se denominan, son proyectos que normalmente el principal sponsor o grupo o instancia que tiene un especial interés en esos resultados son justamente las juntas directivas. Pero ¿qué suele ocurrir ahí, Roberto? Lo que suele ocurrir es que los proyectos, uno en GRC no es que tenga un único proyecto. Tú puedes tener un conjunto de proyectos que se configuran, digamos, como un gran programa de GRC, donde puedes tener proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Y vamos a decir que cada proyecto tiene un alcance y un objetivo específico. Entonces es probable que uno de esos proyectos tenga que operar sobre la arquitectura de procesos. Porque es necesario, por ejemplo, transformar, voy a decirlo así de manera concreta, el enfoque funcional, que es bastante común, a enfoques en el cliente o enfoques estratégicos de los procesos. Esos son proyectos bastante comunes en GRC. Entonces, esa capacidad, por ejemplo, ¿quién la tiene que llevar a cabo? Ciertamente los responsables de los procesos en una organización que tienen su gobierno son aquellos, digamos, líderes o que jugarán un rol principal, y ellos van a necesitar del punto de vista de otras áreas en relación con las necesidades específicas del tema de procesos. Entonces, como ese proyecto, puedes tener otros varios, donde la idea es que en el contexto de cada proyecto se pueden traer varias partes interesadas en relación con el objetivo, de manera que cuando yo diseñe e implemente en los proyectos de GRC, esté atendiendo a esa necesidad de la articulación. De hecho, mira este primer principio, perdón, que encaja perfectamente con el planteamiento que acabas de hacer, la pregunta que haces y la respuesta que estoy proponiendo. Las capacidades de GRC se logran mediante la integración de medios, recursos, personas que le permitan a la organización un logro de algo. Entonces, ¿en dónde está la magia de GRC? En la capacidad de integrar personas, cosas, recursos, tecnologías, habilitadores, etcétera, para conseguir un logro específico, ¿no? Entonces, vamos a encontrar proyectos de alto desempeño donde habrá que integrar todo lo que ven ustedes ahí en esta lámina, o simplemente vamos a integrar la estrategia con los riesgos y controles. Ese es otro proyecto. Entonces, lo que pasa es que eso implicaría que vamos a tener distintos puntos de transición y madurez en el proceso de transformación, que es un roadmap o una hoja de ruta
que la organización va a tener que construir en el corto, mediano y largo plazo para toda la estrategia de GRC. Bueno, Excelente. un segundo principio, voy avanzando por tiempo y claro, por favor las preguntas Roberto y Kelson me las pueden ir haciendo cuando consideren. Un segundo principio que a mí me encanta es el que estamos viendo acá. Dice, la organización como el cuerpo humano es un conjunto de sistemas organizados que operan integrados y subordinados por un objetivo común. Qué hermoso es esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es un sistema de GRC absolutamente perfecto. Esta foto está muy bonita, Ricardo. ¿Cómo, Kelson? No, esta imagen que tú nos estás compartiendo está muy interesante para entender el concepto. Sí, realmente, y a mí me gusta mucho porque lo ideal en GRC es lograr integrar sistemas. Entonces, miren la lógica del cuerpo humano, que es hermosa. Todos los sistemas son, en teoría, autónomos, en el sentido de que cada sistema tiene su objetivo específico, tiene sus componentes y elementos. Los conocedores del enfoque sistémico entenderán que cada sistema tiene sus propias características. El enfoque sistémico lo que dice es que ningún sistema es de naturaleza independiente. Eso pasa en el cuerpo humano. Nos sentimos mal, tenemos fiebre, cuando tenemos fiebre es porque seguramente tenemos un problema muscular, un problema digestivo, un problema relacionado con algún otro órgano que nada tiene que ver seguramente con el sistema principal. Quiere decir que todos los sistemas operan de manera integrada para atender un algo o un problema. Salimos a trotar, a correr, y observen que el sistema respiratorio se comporta de una forma específica, ¿no? El sistema muscular se comporta de otra forma específica, el sistema digestivo se comporta de otra forma específica. No tenemos hambre. Es decir, ese enfoque de naturaleza estructural e integrada es el mejor ejemplo de un GRC sistémico de alto desempeño. Si este concepto lo podemos llevar a la organización, que se ha tratado desde los años 60 con Bertrand Laffy y otros autores del sistema, del enfoque sistémico a las organizaciones, pues es una maravilla. El problema es que no ha sido tan sencillo. ¿Por qué? Porque no son sistemas cerrados como el cuerpo humano, sino totalmente abiertos. Cuando decimos abiertos es que depende del contexto, la industria, la regulación, el impacto de la cadena de logística, es decir, tantas cosas, y hace mucho más complejo el desarrollo de un enfoque sistémico. Pero mírenlo, si yo fuese capaz en mi organización de identificar cuáles son los sistemas estructurales que tengo, primero. Segundo, cuáles son los estados de madurez de esos sistemas. Tercero, de qué manera están integrados y articulados. Cuarto, ¿cuáles son las desviaciones que afectan unos sistemas sobre los otros? ¿Qué es lo que hacemos en los diagnósticos de GRC? Es altamente probable que usted va a tener unas propuestas tremendamente inteligentes de aquello que puede generar valor a la organización en el corto, mediano y largo plazo. Que aparezca tecnología o no aparezca tecnología, antes o después, es otro problema. Que se incorporen los procesos antes o después es otro problema. Que los riesgos aparezcan antes o después es otro problema. Pero la noción principal de la capacidad radica justamente en esos estados de integración. Aquí quisiera un poco advertir algo interesante. En el enfoque sistémico hay un principio que se llama la entropía, que básicamente lo que dice es que las cosas tienden a degenerarse, ¿sí? Si yo llevase esos criterios a la organización, lo que quiere decir es que los peores sistemas tienden a degenerar la organización. ¿A qué me quiero referir? Tú puedes tener el mejor sistema de riesgos y el mejor sistema de control, pero resulta que tu arquitectura de procesos es tremendamente precaria porque no tiene los alineamientos, los flujos, las notaciones, la transversalidad, el enfoque en el cliente, etcétera, etcétera. Es altamente probable que este deterioro de procesos también produzca en el corto, mediano y largo plazo deterioros en los demás sistemas de riesgo, control, cumplimiento, etcétera. Sí, por eso la idea de que lo malo cunde sobre lo bueno
también aplican estas condiciones específicas de los temas de GRC. Bien. Un punto interesante aquí, Ricardo, que nos pasan, y haciendo esta analogía tan interesante de los sistemas, nos preguntan que, bueno, dentro de una organización hay sistemas como el de gestión de calidad, a la cual nosotros nos encontramos bastante, y un sistema, y también, por ejemplo, sistemas de gestión de riesgo. ¿Hay alguno más importante que otro? Es la pregunta. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? La verdad es que no hay, y yo no creo mucho, mejor dicho, los sistemas no lo determinan las regulaciones. Es que ese es otro de los grandes conflictos que hay en tema de GRC. O sea, tu sistema de, por ejemplo, de seguridad en el trabajo, que es un sistema que así lo plantea, por decir algo, la ISO 45000, no tiene que ser en el caso de tu organización un sistema. ¿Por qué tiene que ser un sistema? Lo que tienes es básicamente que garantizar que los requerimientos dentro de la estructura normativa se aplican. Lo que suele ocurrir es que en muchas regulaciones ya le pusieron nombres a los sistemas allá afuera. El hecho de que le pongan nombres a los sistemas allá afuera no quiere decir que adentro de tu organización sean los únicos sistemas o que esos tengan el carácter de un sistema o que tú no puedas, Roberto, proponer tus propios sistemas. Tú necesitas definir una arquitectura sistémica. ¿Cuáles son tus sistemas? Yo a veces ni siquiera entro en el debate de cuáles son los sistemas que tiene o no tiene la organización porque son discusiones poco útiles. Lo que yo sí sé es que la organización necesita implementar un buen sistema de gestión de calidad con el nombre que tú quieras. Necesitas implementar un buen sistema de gestión de riesgos con el nombre que tú quieras. Pero la arquitectura de procesos, ¿por qué no se llama sistema, por ejemplo? ¿No debería llamarse sistema dado su trascendencia estructural en la organización? Es decir, hay varios elementos que vale la pena considerar, pero recuerden que estamos en el mundo de la práctica, no en la academia. Y en la práctica poco valor hace cuál es sistema, cuál no es sistema y cuál es más importante, cuál es menos importante. La verdad es que todos son relevantes. Y en una organización puede ser, por ejemplo, que tiene 50,000 empleados, el tema de seguridad en el trabajo puede llegar a ser mucho más importante que otro sistema X. Entonces, pues esa es una pregunta relativa a los contextos de las empresas en las cuales pueden estar. Yo te podría decir, por ejemplo, Roberto, que en la industria financiera el sistema de gestión de riesgos supera en importancia a cualquiera de los otros sistemas. ¿Sí? Pero eso no pasa en otras industrias. Es probable que en la industria automotriz o en la industria aeronáutica los sistemas de cumplimiento sean tremendamente relevantes por encima de cualquiera de los otros sistemas porque está en juego la vida de las personas. Entonces, esa es una pregunta pues interesante, sí, pero para responderla casi que uno necesita hacer un estudio de caso y poder establecer en mi organización que es más o menos importante. Lo que sí tengo que advertir es que los sistemas de una organización no son necesariamente los sistemas que afuera me dicen que hay en las normas ISO, en los marcos regulatorios, etcétera. Yo debo tener, entre comillas, la capacidad de decir cómo desarrollo un sistema integrado en mi organización y eso es lo que se llaman modelos. Los modelos son básicamente la posibilidad de tener distintos sistemas integrados. Yo conozco compañías donde tienen un sistema integrado que básicamente articula más de 15 subsistemas. ¿Cuáles? Los que la organización estableció, donde es altamente probable que gestión de calidad sea uno de ellos. ¿De acuerdo? Para avanzar un poquito, el tercer principio se refiere a la... Ricardo, tu pantalla, creo que se nos quedó ahí. estás ahí. El tercer principio. Ok, listo. Tercer principio. El tercer principio, ese ya es una forma de pensar en GRC, y es que GRC lo que plantea es que cualquier práctica institucional siempre tiene tres perspectivas, aquí diríamos tres dimensiones. ¿Para qué haces la práctica? ¿Cuál es el objetivo de esa práctica? ¿A quién le toca? ¿Cuál es el responsable o la instancia que debería intervenir? ¿Y por medio de qué lo haces? ¿Cuál es el mecanismo, el objeto que habilita la posibilidad de que eso pueda lograrlo? Eso en GRC, entonces, lo conocemos como
y ya voy a pasar al segundo tema, al desarrollo de la estructura de modelos de capacidad. Eso en GRC lo reconocemos como estas tres perspectivas que estamos viendo acá de manera clara. Entonces, el para qué es este concepto que aparece acá con el número 3, que se llama desempeño basado en principios. El quién, que es la instancia responsable, se llama gobernanza y líneas de defensa. Y los medios habilitadores se llaman arquitectura empresarial. Entonces, miren, GRC en sí mismo como capacidad global es una ecuación que tiene tres tipos de capacidades. La capacidad de la arquitectura empresarial más la capacidad de la gobernanza institucional. Yo le pongo el concepto de líneas de defensa porque muchos auditores, directores de riesgos, etcétera, entienden el concepto de líneas de defensa. ¿Por qué? Porque ya se ha introducido en muchas de las regulaciones en Latinoamérica. En general, las regulaciones de la banca, las regulaciones de los auditores, las regulaciones de las instituciones que se someten a ejercicios de supervisión y auditoría, siempre incorporan la noción de líneas de defensa del Instituto Internacional de Auditores Internos. Ahí subyacen el tema de gobernanza. Y el tema de desempeño basado en principios, pues, se refiere fundamentalmente al logro de objetivos. Entonces, mire, para tratar de expresar la idea. Observen esa entidad que teníamos totalmente fraccionada o fragmentada en muchos frentes, áreas, personas, unidades, tecnologías, indicadores, planes, etc. Si yo quisiera conseguir que mi organización se moviera hacia un estado como este, donde estéticamente es perfecta. Yo digo estéticamente porque es que ahí cada uno hace lo que tiene que hacer. Vemos arquitecturas comunes, tecnologías comunes, indicadores comunes. Mejor dicho, el mundo perfecto, que no existe, ¿sí? Pero como idea o desafío es interesante ponerlo como referencia. Esa transformación, miren algo, esa transformación exigiría mover tres áreas claves que nosotros llamamos perspectivas. La arquitectura, claro que sí. Yo tengo que tener estrategia común, tecnología común, información común, data común, procesos comunes, una estructura organizacional común. ¿Sí? Eso es arquitectura. Gobernanza y líneas de defensa, necesitaríamos saber quién hace qué, quién gobierna, quién gestiona, quién asegura, quién audita. Esa es una noción de líneas de defensa. Y el desempeño basado en principios, que es el menos conocido, pero para mi gusto me atrevería a decir que es de los más importantes. Es en inglés lo conocemos como la capacidad del principal performance, que es algo así como lograr los objetivos de una manera confiable, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Es esa capacidad que desarrolla el desempeño, el riesgo, el control y el cumplimiento juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué esto me tiene que configurar la posibilidad del desarrollo de un modelo? Porque todas las empresas no son iguales. Es altamente probable que en una organización yo tenga que inducir una estrategia más pensada en la arquitectura antes que la gobernanza o el desempeño. En una institución pueda estar, es básicamente, tenemos muy buena tecnología y tenemos clarísimo los objetivos y lo que tenemos que hacer. Lo que no sabemos es las instancias que nace qué, entonces ahí habría que hacer un enfoque orientado al tema de gobernanza. O puede ser, tenemos los mejores equipos de directivos, de supervisión y auditores, con las mejores arquitecturas, pero no sabemos para dónde vamos. O sea, la intencionalidad no es suficientemente clara. En ese caso serían modelos que integrarían el tema de desempeño basado en principios. Entonces, yo puedo tener una mezcla de 2, 3, etcétera, que es básicamente el desafío en GRC. Esa es la razón por la cual es necesario hacer técnicamente primero un diagnóstico para, como en el enfermo, entender cuál es el tratamiento, y en ese caso de GRC, pues sí que es fundamental tomarlo en cuenta. Entonces, esos planteamientos teóricos que yo hacía del logro, de la instancia y de los recursos, observen que esos espacios yo los lleno en el contexto del modelo de capacidades con esas tres nociones fundamentales. El desempeño basado en principio, la gobernanza en líneas de defensa y la arquitectura empresarial. Esos son tres frameworks o tres fuentes
distintas en términos de los organismos emisores del estándar, porque podríamos decir que en gobernanza hay está el Instituto Internacional de Auditores, está la OCDE en materia de gobierno corporativo, sin tener en cuenta, digamos, regulaciones puntuales, sino básicamente propuestas de regulación a nivel internacional. En el caso de arquitectura empresarial tenemos todos los temas que tienen que ver con el TOGAF, the Open Group Architecture Framework, que ha planteado cómo desarrollar modelos de arquitectura en una organización, y el desempeño basado en principios, que es cómo su organización persigue sus objetivos desde el punto de vista del desempeño, cómo gestiona los riesgos y qué es lo que hace en términos de cumplimiento de integridad. Entonces, si eso yo lo tengo claro, aquí, bueno, en esta lámina me ayuda mucho porque era lo que estaba tratando de expresar, donde está la descripción, lo ven ahí, ¿no? La descripción de cada arquitectura, la capacidad de alinear la intención del negocio con la operación. En el caso de gobernanza, la capacidad de gobernar, gestionar y asegurar el negocio, eso es interesantísimo porque en gobernanza esos tres conceptos de gobierno, gestión y aseguramiento son los que básicamente inducen la gobernanza. La gobernanza no es gobierno, la gobernanza es el conjunto de gobernar, gestionar y asegurar. El gobierno es el gobierno, la gobernanza el conjunto de los tres, y la gobernabilidad, la relación que tiene la gobernanza con las dos capacidades anteriores. Esos son elementos conceptuales que es muy importante, digamos, tenerlos claros para hacer esas definiciones. Y por último, el tema de desempeño basado en principios de la OSTEC. Entonces, miren la reflexión. Aquí está, por ejemplo, una de las metodologías que nosotros usamos, que se llama Jersey Max, que pretende explicar esa estrategia de integración o articulación que una organización debería tener. Miren ustedes como, por ejemplo, aquí yo veo las tres capacidades juntas, pero ordenadas de manera sistémica, porque si ustedes miran la gobernanza, que es la zona gris, gobierno, dirección, operaciones, operación, auditoría, tienen básicamente una orientación de arriba a abajo. Si miran ustedes desempeño basado en principios, que son esos ejes de desempeño, riesgo, control y cumplimiento, tienen orientación de izquierda a derecha. Y los ejes de la arquitectura, que es la banda morada, tienen una orientación como de naturaleza transversal. ¿Qué quiere decir? Todos tienen sus propios desafíos como ejes, ¿de acuerdo? Pero no son independientes. Volvemos otra vez al fenómeno del enfoque sistémico. Entonces, la idea de mostrarlo así es porque yo no puedo mover un algo sin tener que ver con lo otro. Yo no podría, por ejemplo, mover el eje de gobierno sin tocar la arquitectura, la estrategia, la organización, la información y la tecnología, y muchísimo menos no relacionarse con el desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Cualquier cosa que yo mueva en el cubo tiene un efecto colateral en otros ejes. Entonces, eso es lo que se llama capacidad holística en GRC. Eso es lo que yo tengo que aprender a manejar en cualquiera de los proyectos de GRC. Entonces uno dice, bueno, mi proyecto, pero al final, entonces, ¿cómo sería mi proyecto de GRC? Tienes que hacer un diagnóstico, identificar de ese cubo qué es lo frágil, qué es lo precario, qué es aquello que requiere una intervención, porque todas las compañías no son iguales, entender el estado de madurez, y una vez entendido tu estado de madurez, ya puedes tú hacer una definición específica de tu proyecto en GRC, haciendo tu propio modelo. Tu propio modelo es cómo vas a hacer los esquemas de integración, en qué tiempos, con qué responsables y cuáles son las expectativas de crecimiento que la organización pudiese llegar a tener. Para eso, entonces... Un punto, quiero aprovechar esa diapositiva, ese slide, Ricardo, que tú nos estabas presentando, para una pregunta que nos están pasando acá, Víctor Hugo Vela, coincidencialmente, que creo que es bien interesante. Nos dice, si el GRC es una serie de proyectos, ¿cuál sería el más importante o por dónde iniciar una iniciativa entendiendo esta intervención del modelo de capacidades? Esa es la pregunta. Eso lo explicaría entonces con la próxima lámina. Buenísimo. Entonces ¿cómo es que lo hago? Entonces, teniendo claro el concepto, es decir, ya aprendí a montar bicicleta.
O ya aprendí a hacer un clavado de 10 metros de altura, leyendo el libro y estableciendo entonces el paso, cómo te tienes que parar, etcétera. Pero lo vas a hacer. Y ese contexto práctico, entonces hay que contextualizarlo. Entonces tienes que saber en qué industria estás, en qué empresa estás, qué regulación la afecta. Es un sector tremendamente regulado o no lo es. La industria financiera, farmacéutica, automotriz, aeronáutica, que pueda yo listar, tiene un altísimo volumen regulatorio donde esto juega unas condiciones de criticidad enormes. Pero hay otros sectores donde la presión regulatoria no es tan alta y las compañías deciden entonces técnicamente aplicar estándares o prácticas reconocidas, etcétera. A estas primeras también les suele ocurrir, entonces se abruman con los marcos regulatorios y otra cantidad de cosas, y además las políticas internas y los sistemas de riesgos y las definiciones de conglomerado y las estrategias de crecimiento, etcétera, etcétera. Cualquiera se abruma con una problemática como la que estoy planteando. Por eso, la posibilidad de apropiarnos muy bien de una capacidad de GRC en un proyecto es tremendamente estratégica, porque miren cómo es el tema. Entonces, aquí hay dos caminos para seguir. Entonces, el primer camino comienza por hacer un diseño de capacidad de GRC. Un diseño de capacidad de GRC es básicamente la configuración del modelo que la empresa va a seguir. Entonces, ¿a qué se refiere el modelo el modelo propio? Es que los riesgos de esta compañía desde el punto de vista estratégico, operacional, financiero, tienen estas características. Nuestros procesos están manuales o sistematizados o no sistematizados. Resulta que la toma de decisiones es descentralizada o muy centralizada. Todos esos elementos de contextualización tienen que permitir hacer, digamos, un prediseño inicial, porque tenemos que conseguir realmente es que este esfuerzo de GRC te conduzca a un resultado concreto. Después del prediseño, yo pongo prediseño porque pues es un ejercicio tremendamente preliminar, aparece el diagnóstico. Hay varios tipos de diagnóstico. Nosotros tenemos, por ejemplo, identificados como 5 tipos de diagnósticos que las empresas hacen. Hay diagnósticos de alto nivel, hay diagnósticos estructurados, hay diagnósticos normalizados, hay diagnósticos por áreas o funciones, en fin. Lo que sí es evidente es que en todos los diagnósticos que se hacen para capacidades de GRC advierten énfasis en ciertos sistemas, en ciertas áreas, en ciertas unidades, en ciertos productos, en ciertos servicios, en ciertos relacionamientos con las partes interesadas, etc. Esa es la esencia de los diagnósticos. Entonces, hacer un diagnóstico para GRC, visto el cubo como lo vimos ahora, yo puedo decir, voy a hacer un diagnóstico de GRC de alto desempeño. ¿Qué quiere decir? Tendríamos que diagnosticar los 12 ejes que vimos. Los 12 ejes, el de gobierno, dirección, operación, supervisión, auditoría, estrategia, información, aplicativos, tecnología, desempeño, riesgo, control y cumplimiento. ¿Sí? Eso es un GRC de alto desempeño. Yo diagnostiqué esos 12 ejes. Y bueno, eso me permite también aclarar algo. Eso quiere decir que GRC no es gobierno, riesgo y cumplimiento, porque si yo me volviese al cubo, puedo volverme un segundo. Si yo dijese que gobierno, riesgo y cumplimiento, resulta que gobierno, riesgo y cumplimiento son apenas 3 de los 12 ejes que el cubo de Jersey más propone, ¿no? Entonces, la identificación de GRC tiene esos alcances, es decir, son esos 12 ejes integrados. Entonces, tú los vas a diagnosticar. La pregunta cómo hacer el diagnóstico es otra cosa, es una técnica, una metodología, etc. Pero lo interesante de todo esto es que diagnosticando estos distintos ejes y viendo las condiciones de integración que tienes unos y otros, tú estarías ciertamente preparado para tratar de interpretar aquí en esta fase de proyecto qué es lo que deberías hacer. Primero, qué es lo que vendrá después. Y ahí empiezas básicamente a hacer una construcción lo suficientemente lógica
de qué debe ir primero y qué debe ir después. Lo que sí es evidente y es importantísimo dejar claro es que ninguno de los proyectos de GRC por naturaleza es autónomo, solo o independiente. O sea, usted va a hacer un proyecto de riesgos, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo integran los procesos? ¿Y cómo se articula con el control? ¿Y cómo aparecen las instancias de gobierno, operación y auditoría? ¿Y cómo vamos a colgarle allí los indicadores, los KPI de desempeño? ¿Sí ven el entendimiento? Lo mismo, vamos a hacer un proyecto de control. Entonces, bueno, ojo con el control, porque el control tiene que ir pegado a riesgos. Entonces, ¿cómo se relaciona el control con el riesgo? Pero además, el control cae sobre las actividades operacionales de un proceso. Bueno, y entonces, ¿cómo articulas el proceso? Pero es que además ten en cuenta que el control no se hace sobre procesos, sino también sobre activos de información. Bueno, y entonces, ¿cómo lo integras? Pero yo también hago control sobre los resultados estratégicos. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo articulas la estrategia? ¿Sí ven? Entonces, casi que a veces digo, la capacidad de GRC comienza por un open mind o por una forma de pensar absolutamente holística del responsable en términos de poder identificar qué va primero y qué va después. Es altamente Ricardo. probable, sí, dale. Perdón. Solo acá que es que por las palabras que tú estás pasando ahorita y también muy conectada con la diapositiva nos pasan una pregunta y creo que es bien interesante para resolverla porque nos dicen, es, Dale. ¿el diagnóstico no debería ir primero al diseño? Como que esa es la pregunta y me parece interesante que tú puedas ahí Sí, orientarnos. por eso es que yo comenté primero un prediseño. Tú haces un prediseño, haces un diagnóstico y después haces un diseño, ¿sí? Por eso yo quería básicamente advertir eso. Yo puedo hacer un diagnóstico y moverme por el diagnóstico, pero hay que tener cuidado. O sea, en GRC un diagnóstico no es cualquier cosa. No es, bueno, voy a tomar el diagnóstico que se hizo sobre el sistema de control y el diagnóstico que va a ser sobre el sistema de riesgos y el diagnóstico que se hizo por el área de procesos o por la arquitectura de procesos, los voy a traer juntos y entonces voy a armar un algo. Entonces, esas dos alternativas son viables. Es probable que la primera intervención yo lo haga sobre un diagnóstico, tiene sentido, pero la pregunta es ¿qué quieres diagnosticar? ¿Para qué quieres diagnosticar? ¿Con qué marco de referencia quieres diagnosticar? ¿Qué pretendes con el diagnóstico? Si no lo tienes claro desde la perspectiva de un prediseño, vas a hacer cualquier cosa en el caso de un diagnóstico, ¿sí? Excelente. Entonces, si es válido el prediseño, si es válido el diagnóstico, porque es estructural allí, pero advierto, tiene que haber un prediseño de un algo que tú quieres lograr con el diagnóstico, porque no es un diagnóstico simple, es un diagnóstico integrado o articulado. Tú haces el diagnóstico y vuelves otra vez sobre el prediseño para entender muy bien qué es lo que deberías hacer y ahora sí proceder al tema de la evaluación y la ejecución de manera posterior. ¿De acuerdo? Excelente. Gracias, Ricardo. Bueno, un poco por tiempo, voy a un par de temas finales y pues mil excusas si con todo esto se han abrumado, pero no importa. Digamos, parte del esfuerzo es que también es no minimizar la gran responsabilidad que implica GRC, porque he visto que, bueno, vamos a hacer GRC, entonces ya compré la tecnología, o vamos a hacer GRC y ya tenemos la unidad o el departamento, y resulta que eso no es, ¿sí? Es realmente tú vas a participar, ahora pasaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces ya tú necesitas una preparación, una instrucción, una formación mental, etcétera. GRC puede llegar a significar ese tipo de capacidades. No es simplemente montar en bicicleta, es montar en bicicleta a altas velocidades para participar en los Olímpicos. Bueno, y entonces ¿eso qué puede llegar a significar? Un último tema que es bien interesante es cómo las tecnologías apoyan ese tipo de planteamientos, y esa es una de las razones por las cuales nosotros en Baker Tilly tenemos una relación muy cercana con todo el esfuerzo de Sofesper, porque técnicamente nosotros tenemos soluciones para hacer diagnósticos, uno se llama Jersey Max. Hecho el diagnóstico, observen en la lámina anterior que uno planteaba, bueno, voy a hacer entonces la ejecución. ¿En dónde hago la ejecución? ¿En Excel? Si estamos hablando de habilitar una capacidad, ¿cómo puedes hacer una implementación en un Excel?
¿no? Entonces, el desafío básicamente se introduce de esa manera. Las tecnologías de GRC, como las vemos a la derecha, tienen una noción tremendamente linda y es cómo yo uso estrategias modulares mediante los cuales unos se comunican con otros, reciben de unos y le aportan a los otros. Las tecnologías tradicionales, como las tenemos a la izquierda, son sí, ciertamente muchos módulos, pero son módulos autocontenidos, módulos que pretenden unos logros, y las integraciones usted no las ve por ninguna parte. Es decir, muéstrame, por ejemplo, a la izquierda, aquí vemos un modulito que se llama gestión de cumplimiento. Bueno, ¿y cómo se integra la gestión de cumplimiento con toda la arquitectura institucional? Si es que eso es GRC. No sabemos. Entonces no me digas que tu solución es de GRC. Una solución de GRC tendría que demostrar absolutamente clara la estrategia que usa, por ejemplo, en el caso de lo que estoy planteando, cómo la gestión de cumplimiento se articula con muchos de los otros módulos, áreas, departamentos, indicadores, etcétera, que lo vemos de una manera interesante en el costado derecho. En el costado derecho podemos ver como el sistema solar, cada módulo tiene su propia órbita. No hay esas posibilidades de intervención de unos módulos frente a otro, pero lo que cada módulo hace es tremendamente importante para los demás. Esos planteamientos de naturaleza holística son vitales, por ejemplo, para los auditores, porque todo lo tienen en el mismo ambiente. Yo he visto auditorías donde tienen que sacar el riesgo por allá, el KPI por acá, el proceso por el norte, el indicador por el sur, la tecnología, etcétera, y hacer unas integraciones absolutamente, digamos, limitadas en términos de alcance. Entonces, lo ideal es que cuando esto está totalmente integrado, yo puedo determinar los riesgos, cómo se vinculan con los procesos, con los controles, con el desempeño, con la estrategia, con los procesos, y a su vez, cómo los que tienen que ver con procesos pueden tener claras esas correlaciones con los demás. Entonces, eso marca una diferencia profunda en términos de lo que significa soluciones integradas de GRC y soluciones independientes de GRC. Hay muchas en el mercado. Uno dice, no, esta es una solución de GRC porque lo máximo que hizo fue integrar la auditoría con procesos. Nadie puede decir que no es cierto, ¿sí? Porque es un modelo de integración. Pero es un modelo de integración imperfecto, porque uno no puede tener una tecnología donde simplemente articula auditoría y procesos y más nada, ¿sí? Una estrategia que hemos logrado con GRC es, por ejemplo, habilitar en el conjunto de SOFESPER, habilitar el sinnúmero de módulos en un contexto tremendamente interesante, como dicen, todo en uno, donde habilitamos muchísimas posibilidades de transformación en términos de lo que la institución quiera lograr. Y lo que desarrollamos, aquí lo ven ustedes claramente en esta solución que se llama Jersey Max, que tiene el Powered by SOFESPER, ambos temas juntos, que tiene, mírenlo aquí, los diagnósticos, las evaluaciones, los módulos de operación y la estructuración o el diseño de los modelos en el panel de control. Aquí hay una metodología, esa metodología Jersey Max, de ahí su nombre en la tecnología, tiene esa capacidad de integración. Por eso se llama la solución inteligente de GRC, porque técnicamente está pensada justamente para ir un poco más allá en términos de tener una cantidad de módulos, es entender muy bien qué hacer, cuándo hacer, con KPIs, etcétera, que le permite a la organización hacer esa transición y transformación que se puede llegar a requerir. De hecho, el Jersey Max tiene una opción de diagnóstico gratis para que los quieran hacer, que es una versión muy básica del diagnóstico, se llama el diagnóstico de alto nivel, que se hace en horas, pero no es mirada distinta a la visita con el médico general. Es un poco para que vayan ustedes entendiendo o aprendiendo la importancia de cómo desarrollar este tipo de diagnósticos. Aquí estoy cumpliendo mi compromiso de hora por el tiempo de ustedes. Agradecer de antemano al equipo de SOFESPER, a Gelson, Roberto y todo el equipo que ha hecho posible esta sesión. Muchísimas gracias y bueno, abierto a preguntas e inquietudes con mucho gusto.
ahora. No, muchas gracias, Ricardo. Mientras vas pasando el hosting, porfa, para Roberto. Eh, bueno, todo que ha mostrado Ricardo, nosotros vamos ahora como 5 minuticos más, lo máximo, mostrar a ustedes cómo se puede convertir lo que hay trabajado Ricardo en los slides dentro de una solución tecnológica. Entonces, es como desde una perspectiva de un gerente, de un directivo, dentro de la perspectiva del día a día, reemplazando la plantilla de Excel, tú puedes automatizar todas las etapas de un proceso de GRC. Entonces, Robertico, tienes ahí como unos 5 minuticos más. Bueno, Kelson, muchas gracias ahí. También a Ricardo por darnos todo este marco conceptual y bueno, aprovechar estos 5 minutitos nada más para abordarlo con un poco de tecnología, ¿no? Y de tema de innovación, que es lo que nos apasiona hacer en Sofesper. Entonces, uno de los retos que nos hablaba y parte final de las palabras de Ricardo era el tema de las soluciones integradas, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que nosotros nos encontramos cuando llegamos a los clientes es que ellos vienen trabajando diferentes proyectos, pues, seguramente, con diferentes tecnologías para abordar este tipo de requerimientos. Entonces, uno de los puntos es, por ejemplo, la parte de procesos, ¿no? Lo tomo como columna vertebral para hablar un poco también de la arquitectura. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una plataforma como tal, una suite que nos permite habilitar todo un modelaje de procesos desde los macroprocesos como tal, como estamos viendo acá, que están, digamos, que nos permite hacer todo un seguimiento de los procesos, una revisión de los procesos y empezar a armar este concepto de arquitectura, ¿no? Como punto de partida, yo puedo empezar a identificar también acá los puntos de procesos, empiezan a hacer muchos requerimientos como temas también hasta de riesgos, que ahorita vamos a ver un poquito cómo hacemos la gestión de riesgos sobre procesos, y también hablamos de otros sistemas como la parte hasta documental, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, cuando nosotros llegamos a los clientes, pues vemos que ellos ya tienen, por ejemplo, sus procesos mapeados, de repente tienen una herramienta donde mapean sus procesos. Sin embargo, empiezan a encontrarse con otros retos, que era lo que les mencionaba en su momento Ricardo, de, por ejemplo, cómo relacionar esto con los indicadores, ¿no? Un tema clave, y acá ya empezamos a ver cómo nuestra plataforma nos permite ver un proceso mapeado asociado con sus indicadores. Ah, excelente. Entonces yo veo que este proceso se relaciona directamente con un indicador, ¿no? Asimismo con los riesgos, ¿no? Entonces algunas veces estoy desarrollando un proyecto de definir un sistema de gestión de riesgo corporativo, un sistema de gestión de riesgo operacional, tengo mis riesgos identificados, pero no tengo la relación con los procesos. Entonces acá, en este instante, yo tengo tanto riesgos como controles relacionados con procesos, acá como en un primer vistazo. Me salgo por aquí y me muevo hacia una siguiente instancia. Un punto interesante es poder no solo evaluar los procesos o tener mapeados los procesos, sino también entender, digamos, que la prioridad de los procesos dentro de nuestro negocio, ¿no? Eso también hace parte del entendimiento y es acá donde dentro de la misma plataforma nosotros vamos a poder identificar la criticidad dentro de esa estructura o esa arquitectura de procesos que yo tengo entre cada uno de los procesos, ¿no? Estos se empiezan a convertir en esos insumos para hablar de proyectos como planes de continuidad de negocio, ¿no? Que tienen que ver con esas posibilidades que nos pasaba Ricardo de cómo crear todo un marco de diferentes proyectos, ¿no? Que se asocian. Y asimismo, al tener ya los procesos directamente relacionados, yo puedo ver que para poder definir al final un plan de continuidad de negocio, pues tengo que entender el proceso, cómo se relaciona con los productos a partir de que entiendo la prioridad. Entonces, pues también ese tipo de análisis es algo que nos permite, pues, una tecnología hacerlo. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, otro proceso, yo tengo el proceso mapeado, pero también empiezo a ver esa relación con esos recursos, que son personas, pero también hasta con otro tipo de recursos como pueden ser activos o, bueno, otros requerimientos. Acá ya veo lo que hablábamos, indicadores, pero también empezamos a hablar hasta de la parte del sistema de gestión o los sistemas de gestión documental, donde, bueno, pueden haber diferentes proyectos y también las diferentes políticas o procedimientos. Entonces yo tengo acá un proceso ya que está mapeado, que es un proceso de compra, pero que tengo relacionado ya cuáles son esos documentos que están relacionados con este proceso. Entonces yo puedo tener una política antisoborno y corrupción
que hace parte de un documento que lo estoy relacionando a ese proceso, ¿no? Entonces ya estoy viendo cómo se conecta esto a la analogía que nos pasaba en su momento, Ricardo, de, ok, yo tengo entonces un sistema de, de un sistema de riesgo, por ejemplo, pero también tengo asociado acá los documentos relacionados a esta política antisoborno y puedo tener los procesos con esto. Entonces es algo que empezamos a ver por acá. Me muevo un poquito más para conocerlo y ver otras pantallitas interesantes y es empezar a hablar del monitoreo, por ejemplo, del monitoreo de los riesgos o del sistema de gestión de riesgo, donde podemos tener toda una plataforma o un análisis de la información de, por ejemplo, cuáles son los riesgos que yo tengo en términos de resultado real, resultado residual, e identificar cuáles son altos, cuáles son bajos, cuáles son críticos. Claro, todo esto después de haber definido un modelo de gestión de riesgo, ¿no? Y entender también mi matriz de gestión de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo del modelo de evaluación, hablo de la misma metodología que se define para hacer esta evaluación, con su probabilidad, su impacto y la evaluación que yo defina con los criterios en cada una de las variables. Si yo quiero una matriz, voy a implementar una matriz de 4x4, de 3x3, 5x5, y cómo voy a llamar cada una de estas, llamémoslas así, estas son instancias o ejes que está dentro de la gestión de riesgo, pues algo que empezamos a ver acá ya integrado. Entonces, algo bastante interesante. Y bien, algo más es, hablábamos de la parte de repente que tiene que ver hasta con temas de cumplimiento. Me gusta bastante esta pantalla porque esto tiene que ver con un modelo de repente de gestión. Hablamos de un marco como SOX, donde tenemos diferentes requisitos y muchos clientes nos preguntan, la gran inquietud es, bueno, ¿cómo está mi nivel de implementación, por ejemplo, de SOX en un gran corporativo en las diferentes unidades? ¿Qué procesos se relacionan? ¿En qué unidad aplica y en cuál no? Miren que acá tenemos un ejemplo bastante interesante porque yo tengo los requisitos que tengo que cumplir dentro del modelo de SOX uno a uno y estoy viendo esa relación directa. Por ejemplo, veo que en una unidad de negocio no es aplicable, por lo cual no lo tengo implementado, pero en otra unidad de negocio es aplicable y tengo ya un nivel de implementación. Asimismo, identifico cuáles son los procesos y esto me parece bien bonito y atractivo porque acá es donde vemos esa relación de la arquitectura de procesos con mis modelos o mis requerimientos de cumplimiento y con mi relación del sistema de gestión de riesgo, del modelo de gestión de riesgo que yo definí dentro de la organización, como nos lo decía Ricardo ahí hace unos minutos, a partir de la buena práctica que haya definido el corporativo, de cuál va a ser su sistema de gestión de riesgo, y su metodología y también de repente de su industria. Entonces, acá ya empezamos a ver esa relación directa de la unidad de negocio, del proceso, de los riesgos, de las actividades del proceso y en sí mismo de los controles. Entonces ahí empezamos a hablar de tener una gestión integrada. Y por último, como para estarnos en tiempo, la relación también de tener una herramienta que no nos sirva solo para documentar, sino que nos permita automatizar también, digamos que parte de los procesos. Entonces en este instante, por ejemplo, el tema de registro de eventos de pérdida, que tiene que ver con todo este concepto de GRC también, como lo hablábamos, pues encontrar la manera también de no tener también de manera aislada una herramienta para registrar eventos. Pues acá tenemos directamente, nos permite registrar un evento y esto lo podemos hacer vía dispositivos móviles desde nuestra misma laptop o computadores de escritorio. Siguiendo el usuario, ingresa y puede dar todos los datos, por ejemplo, de un registro de evento de pérdida con estos formularios que son completamente parametrizables, también alineado a este concepto de según su modelo, según su formato, y asociarlo y crear un proceso de definición o de atención según, digamos que la visión que tenga cada uno de los negocios, un diagrama de flujo relacionado directamente a esto. Entonces creo que por tiempos, Kelson, creo que esto es un poco el abrebocas de la parte tecnológica. No, muchas gracias, Roberto. Bueno, se ve que me llegan muchas preguntas, demasiadas preguntas. Viene ese Vic Par, preguntas, Saúl, Roberto, Víctor. Nosotros estamos aquí por un tema de tiempo. Nos complica contestar a todos, pero la estamos guardando y las vamos a contestar seguro directamente por Ricardo, directamente por nosotros. Algunas preguntas, esta presentación está siendo grabada. Nosotros vamos a enviar a ustedes un correo para que nos dé una nota, ¿no? Para saber si si les gustaron el evento y ahí solicitar también la grabación.
y aprovechar el mismo correo para también contestar algunas preguntas directamente por nosotros o directamente por Ricardo. Hay muchas preguntas, no se puede contestar a todos, el tiempo ya está un poco pasado, pero esto muestra que fue un evento de verdad muy efectivo. Entonces, aquí me despido de todos. Quiero agradecer, Ricardo, muchas gracias. Tu evento siempre un éxito, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo. Siempre es una escuela escucharte. Roberto, muchas Gracias, Nelson. gracias. No, muchas gracias, de verdad. Roberto, gracias por compartir la experiencia tecnológica que creo que fue el casamiento perfecto, ¿no? De la teoría con la práctica y esto fue muy interesante. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y en breve estaremos enviando informaciones acerca del evento con la grabación, con una encuesta y también en breve les comunicando del próximo evento. Muchas gracias a todos y que Muchas tengan gracias. una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.